El programa de mayor impacto espiritual para tu vida. Pasión por su presencia. Con los pastores Freddy y Kenia Johnson. Pasión por su presencia. Aquí en Adoración 98.3 FM. Dios le bendiga, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Es un gran honor, un alto privilegio poder estar con ustedes en este nuevo tramo de Pasión por su Presencia Radio. Yo soy el pastor Freddy Johnson Camacho, soy el pastor titular de la Iglesia del Nuevo Testamento, Pasión por su Presencia aquí en la zona de Bávaro. Y nosotros nos embarcamos en este nuevo proyecto, retomamos la visión de la radio que nos encanta y nos embarcamos en este nuevo proyecto con la intención de poder bendecir a la ciudad, poder bendecir a los hermanos, poder bendecir a la comunidad cristiana, no solamente en República Dominicana, no solamente en la zona del este profundo de la República Dominicana, sino también a todos aquellos que nos pueden alcanzar a través de las diferentes plataformas digitales que nosotros generalmente usamos para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy nos embarcamos en un tema delicado, vigente, sobre la inteligencia artificial que está tomando un gran auge en los últimos tiempos y cómo esto puede resultar beneficioso o perjudicial para la iglesia. Ese es el enfoque que le vamos a dar hoy a este programa. Sean bienvenidos a Pasión por su Presencia. Dios les bendiga, queridos. Estamos en una pausa musical en este momento. Estamos en cabina de la 98.3 Adoración FM y estamos transmitiendo nuestro programa Pasión por su Presencia. Si en algún momento usted nota algún tipo de silencio, es que estamos o en una pausa musical, pero estamos en el aire y estamos con usted y usted está conmigo. Le bendecimos y agradecemos el hecho de su audiencia y de la bendición de poder contar con ustedes ahí. Dios me le bendiga mucho. Bueno, como ya dijimos, es un gran honor para nosotros estar en esa transmisión de nuestro programa Pasión por su Presencia Radio, el órgano oficial de la Iglesia del Nuevo Testamento, Pasión por su Presencia aquí en Bávaro, Punta Cana. La iglesia está ubicada en la carretera a la otra banda, Verón, es en Cristinita, cerca de donde estaba el antiguo ayuntamiento. Ahí estamos a sus órdenes. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana y los viernes estamos allí a las 7 de la noche con estudio bíblico y oración. Los jóvenes y niños se reúnen los sábados a las 4 de la tarde para escuela bíblica y estamos allí para bendecirle y dispuestos a ser algún instrumento de bendición para usted en este tiempo. Bueno, como ya hemos hablado y hemos introducido el tema en el día de hoy, cómo incide la inteligencia artificial en el mundo actualmente y el peligro que puede representar esto o las ventajas que puede aportar a la iglesia en este tiempo. Quiero hacer algunas acotaciones primero, algunas salvedades importantes. Yo no soy un antagonista de la tecnología. Comencemos por ahí. No quiero que... voy a abrir los teléfonos aquí al 809-455-2020 en la disposición de poder contestar o poder interactuar con el público que pueda escucharnos esta mañana. Y también para orar por usted. 809-455-2020. Ese es el teléfono, lo repetimos, 809-455-2020 en cabina para poder interactuar con usted. Estaba haciendo las salvedades importantes. Número uno, yo no soy un antagonista de la tecnología. Creo que sin tecnología no hay avance, no hay desarrollo. Y que las ideas, hace muchos años, ya inclusive lo plasmé en uno de mis libros, las ideas son el combustible del progreso. Creo que sin tecnología, sin tecnología no hay desarrollo. El peligro de las tecnologías, desde mi punto de vista, es que el mal uso de las mismas, o el uso indiscriminado, sin la conciencia clara de las mismas, nos lleva a lo que se llama a la idiotización de la raza humana. Y eso es peligroso. Peligroso no solamente en el quehacer empresarial, industrial, cultural, porque por ejemplo ahora mismo con la tecnología GPT se han publicado más de 200 libros en Amazon en cuestión de días.
Y un escritor para publicar un libro se toma años. Yo conozco escritores que, por ejemplo, el escritor del diccionario Appleton Cuyas se tomó 20 años desarrollando este diccionario en inglés. 20 años. Aquí en República Dominicana conocemos al pastor Lockhart, que ya murió, que para poder escribir su diccionario teológico le tomó casi 30 años de estudio, de investigación, de trabajo acucioso para poder desarrollar un trabajo tan importante como este. Ahora, ¿dónde está el problema de la inteligencia artificial? Antes de hablar de inteligencia artificial, hablemos de que las inteligencias son múltiples. Las inteligencias humanas, ya en el 1996, un psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, apellido Howard Garnett, desarrolló la teoría o la tesis de que hay por lo menos 8 inteligencias humanas. Importante, para poder ser un ser humano terminado, común, normal, cualquier individuo debe operar por lo menos en 8 inteligencias humanas o subinteligencias. La primera, él decía que es la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la corporal cinestéstica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. Es importante que usted comprenda entonces que Dios, el principal don de gracia, comencemos por ahí, el principal don de gracia que Dios le dio al ser humano es la inteligencia. Sin inteligencia el ser humano no sobrevive, no nace, no crece, no se desarrolla. Sin inteligencia es imposible caminar en este renglón de vida actual. Es totalmente imposible. La inteligencia la necesitamos para todo. Hasta desde que somos un espermatozoide, un protozoo unicelular, como decía yo ayer, en ese vasto mundo, en ese vasto mar, nadando en consecución de alcanzar un óvulo y germinarlo. Desde ese momento se necesita de la inteligencia. Es imposible ser un ser humano terminado sin inteligencia. Y la inteligencia no solamente es una prerrogativa del ser humano. La inteligencia es una prerrogativa de muchos animales, de hecho del mundo animal, del mundo vegetal y hasta del mundo geológico. Todo cuanto existe está basado sobre la inteligencia. No solamente el ser humano per se, sino todo cuanto fue creado sobre una base de inteligencia. El problema es querer relegar esa capacidad de inteligencia y circunscribirnos en una inteligencia artificial, es decir, en algo alterno que no es propiamente del ser humano. Y el mundo, después de la pandemia, ahora mismo, hay menos de 3 meses, explotó con esta tecnología GPT Chat o GPT Chat, que es solamente una, traduciéndolo al español, es el generador de textos transformador, el transformador generador de texto, que es una tecnología que ha puesto en jaque al mundo. En menos de 3 meses tiene más de 100.000 millones de usuarios. 100.000 millones de usuarios. En su totalidad de ese universo de usuarios, la mayoría son estudiantes de todos los renglones, estudiantes de primaria, de secundaria, universitarios, posgrados, maestrías, etcétera. En su gran mayoría son estudiantes los que usan esta tecnología. Y esto pone en peligro el desarrollo del cerebro humano. Mucho. Y vamos a verlo a lo interno de la iglesia casi ya. La gran discusión sobre la GPT es si un profesional a partir de la GPT es confiable. Si un médico, un cirujano, que se haya desarrollado a partir de una inteligencia artificial como esta, es un individuo en quien podemos poner nuestros cuerpos, nuestra salud en sus manos. Esa es una de las grandes preguntas, porque es una inteligencia artificial. Así, si realmente se aprende, si realmente el individuo aprende a partir del uso de las inteligencias artificiales, si es posible que alguien se idiotice, es decir, que en vez de desarrollarse se haga cada vez más tosco,
más torpe en vez de crecer y desarrollarse. Bueno, esto lo vamos a ver a partir de la misma GPT casi ya. Hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial, hubo un predicador alemán, protestante, ahora no voy a recordar el nombre, que comenzó a hablar de la idiotización de las masas. Y este hombre fue martirizado, fue asesinado en las calles de Alemania, porque él comenzó a predicar en las esquinas sobre la idiotización de las masas y cómo los medios de comunicación masivos y cómo la tecnología y los avances iban idiotizando al individuo. Y en vez del individuo desarrollarse, comenzó a perder capacidades de desarrollo intelectuales y científicas en términos personales. Observe solamente un detalle importante de esto. Observe solamente esto. Estamos asistiendo a la era más informática de todas las eras, donde el conocimiento está al alcance de todo el mundo y gratuito, sin salir e inclusive de su medio ambiente y de su hábitat. Antes se hablaba que para poder ser un buen profesional había que viajar a un país X, o había que ir a una universidad X, o había que ir a un colegio en particular. Ya todo esto ha sido puesto en jaque y en cuestionamiento, porque ya hay mucho más autodidactas que en toda la generación de la época. Sin embargo, si esto es verdad, no es menos cierto que hay mucho más idiotización de las masas. Cada vez más las masas decrecen en su conocimiento cultural, en su capacidad de discernir entre lo precioso y lo vil, en su capacidad de poder atender adecuadamente a algo que pueda ser positivo o negativo. Ya cada vez menos el ser humano no tiene la capacidad acuciosa y el instinto humano de poder estar atento a lo que realmente vale la pena. Por eso la mala música, la música explícita, las malas artes, los grandes paradigmas sociales que tenemos hoy de liderazgo, todos están relegados a un rincón donde la calidad ha sido puesta por debajo y todo el mundo está asistiendo a una idiotización increíble. Ahora, ¿dónde está el peligro de esto a lo interno de la iglesia? Que es el tema que me ocupa y que me preocupa de manera particular. La iglesia está basada sobre elementos importantes de fe, número uno, y la fe está ramificada o está sustentada sobre varias cosas importantes. La justificación por la gracia, la redención del ser a través de la sangre de Cristo, que otro elemento importante prepondera en la iglesia como base teologal importante, el creer en Dios trino o en la manifestación de Dios de manera particular, en creer que Él nos amó de pura gracia. Eso es parte vital de la fe o lo que sustenta básicamente la teología del creyente en este tiempo. Sin embargo, es muy posible que todo esto también sea puesto en tela de juicio, de duda, al momento de consultar a la teología o al momento de consultar a la tecnología GPT. Porque la GPT es alimentada. De hecho, su traducción más acuciosa es que es un generador transformador de texto preentrenado. Escúcheme. Generative Pre-trained Transformer. Es un generador de texto general preentrenado. Es decir, que al momento de consultar a la GPT para fundamentar nuestra fe, posiblemente el elemento que haya preentrenado a la GPT en términos de fe no esté totalmente claro, sea disoluto, como dijo el apóstol Pablo en su época, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. En este tiempo, pudiéramos decir que la tecnología puede ser un tipo de elemento alucinógeno y que crea disolución, es decir, que diluye el mensaje del Señor. Y que cuando la gente asiste a la tecnología GPT para alimentar su credo de fe, entonces posiblemente va a ser alimentado de alguien que preentrenó al sistema, quien prediseñó el algoritmo. Y esto es importante comprenderlo. Es importante comprenderlo porque la misma GPT, yo le hice una consulta y me sorprendió ver
me sorprendió ver que la misma técnica que yo usé ayer, hoy viendo un video, el expresidente Leonel Fernández en su foro de inteligencia artificial en Casa de Campo hace unos días, hizo lo mismo. Él consultó a la GPT y yo sin saberlo, hoy lo vi, ya yo tenía las notas preparadas. Ayer yo consulté a la GPT y le pregunté cuáles son los peligros a lo cual se enfrenta un predicador que consulte a la GPT para preparar sus sermones. Oiga mi pregunta, porque todo va a depender de cómo usted pregunte y va a recibir respuestas a partir de lo que usted pregunte. Por eso este gran psicólogo ayer decía que es elemental comprender el arte de la pregunta para obtener la información correcta. ¿Y qué me dijo la GPT ayer? Dice, el uso del sistema de generación de lenguaje como GPT, Generative Pre-trained Transformer, para preparar sermones puede presentar varios peligros, dice la misma GPT. A continuación se presentan algunos de ellos. Número 1, escúcheme bien por favor, usted que es pastor, evangelista, predicador, maestro de escuela bíblica, líder de iglesia, salmista, usted que diserta, que hace exégesis, que hace homilética a lo interno de la iglesia, escúcheme bien. Número 1, el peligro que puede presentar la GPT al momento de usted usarla como elemento para preparar sus sermones es que falta de contexto y conocimiento teológico. La GPT no puede contextualizar la teología de la manera adecuada como Dios se la da al ser humano a partir de un don llamado el discernimiento de espíritu. Eso lo acoto yo a partir de la nota que tengo aquí. Todo predicador necesita del don del discernimiento de espíritu para poder predicar, elaborar un sermón. Y la GPT no tiene el don del discernimiento de espíritu al momento de darte la información que tú requieres para un tema. Puede generar textos no coherentes. No tiene conocimiento teológico y no puede entender el contexto bíblico o teológico en el que se encuentra un pasaje. Por lo tanto, el uso de la GPT para preparar sermones puede resultar en sermones que carecen de profundidad teológica y que no se ajustan al contexto bíblico. Siempre, hace muchos años, yo escribí un artículo sobre la descontextualización de la Biblia. Y ya hace muchos años el Señor me habló de eso, de cómo a partir de la descontextualización han comenzado las falsas doctrinas y las herejías en la Biblia, a lo interno de la iglesia. Y la GPT, al no poder contextualizar el texto bíblico, va a generar conceptos erróneos que pueden ser heréticos, contraproducentes y hasta falsos. Y puede generar estilos de predicación sin sentido. ¿Ok? Número 2, dice la GPT. Falta de autenticidad. El objetivo de un sermón es compartir la verdad bíblica con la congregación de manera auténtica y personal. Si el sermón es generado desde una máquina, la falta de autenticidad puede ser evidente y la congregación puede perder la conexión con el mensaje. Escuche, la congregación pierde la conexión con el mensaje. Y lo que busca el mensaje y el mensajero es conectar con la congregación. Y si usted genera su sermón desde una máquina, entonces no necesariamente usted va a conectar con la audiencia. Número 3. Riesgo de errores teológicos. GPT no tiene la capacidad de discernimiento teológico y no puede discernir entre enseñanzas bíblicas verdaderas y falsas. La GPT no puede hablar de apostasía, porque ya usar la GPT, con todo cuidado lo voy a decir, puede ser un elemento de apostasía ya. Porque el predicador, el acucioso hombre de Dios que predica y que comunica el mensaje de Dios, tiene que ir al seno del Espíritu Santo, apartarse, hacer un estudio pormenorizado del tema, buscar que Dios le revele y le enseñe el camino a seguir para poder compartir el mensaje adecuadamente. Así que si alguien por algún tipo de medalaganería o por holgazanería, o porque no tiene el tiempo, o porque está muy ocupado ministrando, asiste a la GPT para poder preparar un sermón, entonces está inconscientemente cometiendo un gran error de apostasía, porque su sermón va a emerger a partir de alguien que preentrenó
escúcheme, alguien que entrenó al sistema o al algoritmo para darte lo que tú quieres escuchar. Entonces, no tiene la capacidad de discernimiento teológico y no puede distinguir entre enseñanzas bíblicas verdaderas y falsas. Por lo tanto, existe riesgo de que se generen errores teológicos en el sermón.